Esta es la historia de la imprenta de Gutenberg, que uno cuando piensa en la imprenta dice, bueno, ¿cuál fue el impacto de la imprenta? Bueno, obviamente lo que hizo la imprenta fue inundar al mundo de libros e hizo que la cultura, la educación, la literatura fuera accesible, el conocimiento, a mucha más gente de la que podía acceder antes. Antes los libros eran súper escasos, había, pero había que escribir a mano uno por uno, copiarlos, se perdían. Y de repente en pocas décadas el mundo estaba inundado de libros gracias a la imprenta de Gutenberg. Y uno piensa en que esto es uno de los impactos muy grandes que tuvo en la invención de la imprenta. Pero hay otro impacto del cual en general no hablamos tanto y que Steven Johnson me hizo ver. Y es el siguiente. Hasta que se inventó la imprenta, la mayoría de la gente que vivía en el mundo no tenía necesidad de fijar la mirada cerca. Quizás si eras un monje en un monasterio y te la pasabas leyendo, sí. Pero la inmensa mayoría de la gente, en los vínculos, en las relaciones, miraba de lejos. Y uno de los efectos que tuvo la imprenta es que la gente se llevó un libro cerca y dijo, ah, no veo tan bien. ¿Sí? La gente se dio cuenta que no veía tan bien. Y ya existían algunos prototipos muy básicos de anteojos. La gente sabía, y de hecho algunos monjes en monasterios lo usaban, que unos vidrios curvos con ciertas formas podían ayudar a ver en situaciones de poca luz o de letra muy, muy pequeña a los monjes, pero no estaban muy sofisticados. Lo que sucedió con la imprenta es que rápidamente, en pocas décadas, cuando la gente se dio cuenta que necesitaba ver mejor de cerca, empezó a desarrollarse la industria de los anteojos, de los lentes. ¿Sí? Y de repente había miles de diseñadores, de fabricantes, de vendedores de lentes en toda Europa, al principio y después en todo el mundo. Ahora viene la gran revolución que en general no asociamos a la imprenta. Resulta que unas décadas después de que apareciera la imprenta, el padre e hijo Janssen, de apellido, de Holanda, dijeron, ¿qué pasa si tomamos los lentes de un par de anteojos, los dos vidrios, y en vez de ponerlos así uno al lado del otro, los sacamos y los ponemos así, uno arriba del otro? Y poniéndola a la distancia correcta, descubrieron que nos permitían ver las cosas pequeñas como si fueran más grandes. Inventaron el microscopio. Y rápidamente hacen lo que todos hacemos la primera vez que nos dan un microscopio, poner bichitos y poner ahí cosas y un pelo y la piel humana y todo eso. Y rápidamente ellos y mucha gente más empezaron a descubrir los mecanismos de la vida. Piensen que hasta ese momento solo podíamos ver con el ojo desnudo, sin aumento. Y es muy difícil ver cómo funciona el cuerpo humano en detalle, o el cuerpo de cualquier ser vivo, si uno no tiene el microscopio. Y rápidamente se dieron cuenta de muchas cosas, de cómo funciona la vida, también de cómo funciona la enfermedad, del rol de los gérmenes en la enfermedad, y hubo una revolución gigante en cómo entendemos la vida y cómo entendemos la salud. Esa es una gran revolución. Poquitos años después, otra persona, también en Holanda, muchas cosas pasaban en Holanda en esos momentos, dijo, ¿qué pasa si tomamos dos vidrios, no exactamente con esta curvatura, un poquito distinto a la curvatura, y los ponemos de nuevo uno arriba del otro, pero en vez de apuntar a cosas chiquitas, apuntamos a cosas lejanas o al cielo? Inventaron el catalejos y después el telescopio, que Galileo tomó un par de años después, lo perfeccionó, lo mejoró un poquito y lo apuntó a Júpiter. Y Galileo vio que alrededor de Júpiter daban vuelta 4 lunas. Hoy sabemos que son cientos de lunas, pero en ese momento, con ese telescopio, pudo ver 4 lunas alrededor de Júpiter. Y eso era imposible. Era imposible porque el dogma del momento era que todo giraba alrededor de la Tierra. No podía ser que algo estuviera girando alrededor de otra cosa que no fuera la Tierra. Y ese pequeño pasito empezó a hacer tambalear el dogma de la Edad Media. Y estas dos cosas unidas, el microscopio y el telescopio, si quieren, catapultaron lo que fue el Renacimiento, la Revolución Científica, más tarde la Revolución Industrial y un montón de cosas más que hicieron que el mundo tenga la forma que tiene hoy. Quizás todas esas cosas iban a pasar igual, sin la imprenta, pero la imprenta catalizó, aceleró un proceso que quizás si no demoraba mucho tiempo más. Entonces es verdad que la imprenta democratizó el acceso al conocimiento, pero también generó un montón de efectos secundarios que en general no asociamos a la imprenta, pero que tuvieron efecto al menos comparable, quizás más grande todavía, que el primero de los efectos. Entonces, fue una respuesta larga a tu pregunta, porque me encanta esta historia como un ejemplo de los muchos que hay, de la cantidad de efectos inesperados que hay en la vida. Y a mí me dan la humildad de no creer que puedo controlar mi vida. Y me obligan a estar atento a las cosas que van a pasar, por más que planifique con intencionalidad porque quiero lograr ciertos efectos, a veces sale al revés. Y está bueno estar atento a esto, ¿no? Como en los poemas de las metáforas, está bueno aplicar esta lente a mirar el mundo y estar atento a los efectos inesperados de cada una de las cosas que hagamos.